Si les encanta el concepto de los versos satánicos de Salman Rushdie, les va a fascinar este episodio, al que he titulado Escrituras Falsas. Este es un estudio de las homilías pseudo-clementinas, una novela cristiana del siglo IV, la primera y la última de su tipo. Y en esta novela, Pedro, el héroe, se enfrenta a Simón de Samaria. Simón no es ningún tonto. Puede citar las escrituras de memoria, como si nada. Y Simón no solo cita esos versículos del catecismo que todos conocen, como Jesús te ama y porque de tal manera amó Dios al mundo. No, Simón conoce esos pasajes que dicen que hay muchos dioses, que Dios estuvo en el consejo de los dioses en el Salmo 82, 1, y que Dios es el Dios de dioses, y que no debes adorar a otros dioses. Lo que demuestra que la Biblia hebrea reconoce que hay muchos dioses, y un Dios que es superior al Creador, como en el pasaje, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Bueno, si nadie conocía al Padre excepto Jesús, entonces todos antes de Jesús eran, en palabras de Juan, un ladrón y un bandido. Estos son solo algunos de los pasajes que Simón pone sobre la mesa. Pedro está en un dilema y en dos episodios distintos de la novela presenta su teoría de las escrituras falsas llamada la falsa perícopa. Y según esta teoría que Pedro le presenta a Clemente, esta es la teoría que vamos a explicar en este episodio. Según la teoría de Pedro en las homilías pseudo-clementinas, Moisés nunca escribió la ley o la Torá. Fue escrita por un hombre o varios hombres que no eran profetas. Moisés previó de antemano que la ley sería corrompida y destruida, quemada en los días de Nabucodonosor cuando se le prendió fuego al templo. Fueron escritores posteriores quienes escribieron la ley, y sabemos esto, dijo Pedro, porque la ley relata la muerte de Moisés, así que Moisés no pudo haber escrito la ley. Lo que pasó con la ley escrita es que se corrompió poco después de ser puesta en papel y se llenó de falsas interpolaciones, es decir, inserciones, que van en contra de la divinidad y que hacen que el creador de este mundo parezca imperfecto y deficiente. Y como ya dije, esta ley no solo fue corrompida, sino también perdida y quemada, y tuvo que ser reescrita en los días del cautiverio babilónico. Por eso hay muchos pasajes en la Septuaginta, es decir, la antigua traducción al griego de la Biblia hebrea, que no son verdaderos y que hablan falsamente en contra de Dios, y así es como Pedro refuta los argumentos de Simón, basados en esas escrituras. Pedro no desecha la ley de Moisés. Él presenta una teoría que le permite seleccionar de manera cuidadosa entre estas áreas corrompidas aquellos pasajes verdaderos que hablan con verdad sobre Dios y el mundo. Y según esta teoría, la ley fue dada oralmente a 70 ancianos, de modo que existe una transmisión que ofrece a los iniciados el conocimiento de la ley oral que no fue corrompida. Y el supremo conocedor de esta ley oral era un hombre a quien Pedro llama el verdadero profeta, refiriéndose a Jesús, quien, por cierto, nunca es identificado con Dios ni con la sustancia de Dios. Es Jesús quien, cuando vino, sabía qué pasajes debía omitir porque habían sido corrompidos. Y así, el famoso dicho en el Evangelio de Mateo donde Jesús dice de manera única, no he venido a abolir la ley,
sino a cumplirla. En las homilías pseudo-clementinas, Jesús no viene a abolir la ley, sino solo los pasajes falsos que fueron añadidos posteriormente a la ley, y anima a sus seguidores posteriores a hacer lo mismo. Hay un dicho críptico que no aparece en los cuatro evangelios, pero que Pedro cita como una frase de Jesús. Sean cambiadores de dinero aprobados. Sepan que es falso y que es verdadero. Acepten lo verdadero y rechacen lo falso. Todo esto parece muy confuso. Dios permitió que las mismísimas escrituras, los mismos pilares de la verdad, fueran corrompidos. ¿Por qué? Bueno, según Pedro, Dios permitió que se añadieran pasajes falsos a las escrituras para poner a prueba a las personas, de la misma manera que probó a Abraham al exigirle el sacrificio de Isaac. Y debemos seguir una regla sencilla, dice Pedro, cuando leemos nuestras Biblias. Él dice en las homilías al capítulo 40, aquí leyendo esta regla muy simple, directamente del griego. Todo lo que se diga o escriba en contra de Dios es completamente falso o simplemente una mentira, lo que para Pedro significa que cualquier sugerencia de que Dios es uno entre muchos dioses, que no lo sabe todo, que se arrepiente o lamenta, que está sujeto a pasiones, que no es perfectamente bueno, todos esos pasajes deben ser considerados como interpolaciones y por lo tanto pueden ser descartados. Cabe señalar que la idea de la corrupción de las escrituras es algo que llega hasta el Islam, por lo cual fue necesario que hubiera una nueva revelación. Pero este es un patrón en la historia de las tres grandes religiones semíticas, que las nuevas religiones que surgen de las cenizas y el polvo de las anteriores afirman que las otras han sido corrompidas, y el ciclo se repite a lo largo del tiempo. Ahora bien, uno podría sorprenderse por lo que parece ser una visión radical de las Escrituras, y especialmente porque esta visión se pone en boca de Pedro, el Princeps Apostolorum, el príncipe de los apóstoles. Pero yo insistiría que esta teoría en particular de las homilías pseudo-clementinas en realidad es solo una extensión de lo que a menudo se hace hoy en día en las iglesias, en los púlpitos y en los comentarios. Nosotros mismos nos limitamos por lo que creemos que es posible. Se nos enseñan ciertas estructuras básicas, de modo que cuando leemos las escrituras y algo en ellas contradice esas estructuras, nuestras estructuras y horizontes tienden a imponerse sobre lo que dice la escritura y no que sea ésta la que las corrija. En resumen, mediante un proceso de interpretación, el credo o la tradición que nos fue inculcado, a menudo desde la juventud, determina la manera en que leemos las escrituras a tal grado que no podemos concebir una Biblia con muchos dioses, porque tenemos grabado en la cabeza que solo hay uno. Y uno no puede concebir una manifestación femenina de Dios, es decir, la sabiduría, porque nos han inculcado la idea de que Dios tiene que ser masculino, con una larga barba y que hace cosas de hombre, como enojarse sobremanera y ser violento. La doctrina de los pasajes falsos, en otras palabras, es simplemente una forma más radical de un principio hermenéutico muy común, que la escritura a menudo se subordina a la tradición, a pesar de que, como suelen decir los protestantes, la tradición debe subordinarse a la escritura. Buscarás en vano en las escrituras cristianas la idea de que Dios es inmutable o que no cambia. Esa es una idea platónica. Pero al mismo tiempo, muchos defienden tan firmemente la inmutabilidad de Dios y su incapacidad de cambiar, que no pueden imaginar escrituras que digan que Dios cambia, se enoja o tiene arrebatos emocionales. Eso debe ser solo una metáfora,
y así es como nuestro esquema cognitivo o los esquemas establecidos por nuestra comunidad religiosa determinan nuestra lectura de las escrituras a lo largo de nuestra vida. Y es muy difícil cuestionar paradigmas hasta que nuestra visión del mundo se ve tan abrumada por anomalías que colapsa por completo y nos vemos obligados a hacer un cambio paradigmático. Los invito a que lean ustedes mismos las homilías pseudo-clementinas. Se puede encontrar fácilmente en Internet en una antigua traducción del siglo XIX dentro de los padres antenicenos. Es un libro largo, como cualquier novela actual. Bueno, un pasaje que me gustaría destacar para cerrar es algo que dijo Simón de Samaria en su debate con Pedro, más adelante en la ciudad de la Odisea. Ahora, se suele decir que Simón pierde sus debates con Pedro y se convierte en motivo de burla. Pero a ratos, tenemos que admitir que plantea preguntas muy incisivas y parecen surgir de una genuina curiosidad y búsqueda intelectual. Y en una de estas, en esas ocasiones, Simón dice, y cito, yo traje pasajes claros de las escrituras que prueban que hay muchos dioses, y tú, hablando con Pedro, presentaste más pasajes de las mismas escrituras mostrando que Dios es uno y Dios de los judíos. Entonces, estas mismas escrituras dicen en un momento que hay muchos dioses y en otro que solo hay uno. ¿A qué conclusión deberíamos llegar, sino a que las propias escrituras descarrían? Fin de la cita. Ahora, esta es una forma de lidiar con las contradicciones de las escrituras, contradicciones internas. Por supuesto, hay muchas otras maneras de explicar las contradicciones, pero me gustaría detenerme un momento con la contradicción y animar a la gente a pensar por qué, a nivel humano, se dicen tantas cosas diferentes sobre Dios y por qué, como el mismo Pedro admite, dependiendo del intérprete, puedes elegir cualquier cosa que quieras creer de la Biblia. ¿Qué nos dice esto sobre la mente humana? ¿Qué nos dice esto sobre el deseo humano de confirmación? ¿Qué nos dice esto sobre nuestros intereses de grupo y nuestra tendencia a ser hostiles hacia otras interpretaciones propuestas por otros grupos? Se podría decir que este es un universo gnóstico en el que Dios permitió que Satanás insertara versos satánicos, tal vez para descarriar a los elegidos. Tal vez no hay salida del laberinto, y de hecho, tal vez eso sea algo bueno. Porque si saliéramos del laberinto muy fácilmente, en realidad nunca llegaríamos a ser completamente honestos con nosotros mismos y con las escrituras. Además de las propias homilías pseudo-clementinas, les voy a recomendar dos artículos más que también me han sido muy útiles para crear este video y quiero darles todo el reconocimiento que merecen. El primero es de Carl Lee Chubé, La doctrina de las falsas perícopas y otros enfoques de la antigüedad tardía sobre los problemas de la unidad de las escrituras, en un libro llamado Plots and the Pseudo-Clementine Romance, o a veces conocido por su título en francés, Nouvelle Intrigue. Kelly Koblenz Bausch también tiene un artículo llamado Obscured by the Scriptures, Revealed by the Prophets, That in the Pseudo-Clementine Homilies, en un libro titulado Histories of the Hidden God, editado por April DeConnick y Grant Adamson. Puede que encuentren otros, pero es por aquí por donde yo empezaría a investigar más sobre este tema, si les interesa. Por ahora, solo quiero agradecerles a todos por acompañarme. Ha sido un gusto tenerlos aquí. En verdad aprecio su apoyo y espero que consideren seguir apoyándome si este video u otros que he hecho les han sido de utilidad. Compartan, denle like y comenten. Cuéntenme qué piensan. Respondo todas las preguntas y dudas en Patreon y agradezco a todos por su interés. Les deseo lo mejor en su búsqueda de más conocimiento y honestidad, especialmente en lo que respecta a la investigación religiosa y la interpretación de las escrituras. Cuídense.